Hoy hablaremos acerca del tema de caída libre. Eh, para esto nosotros vamos a hacer algunos cambios a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pues antes los datos que teníamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado era que la distancia era igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. También teníamos que era velocidad final por tiempo menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Y también teníamos que la distancia era igual a velocidad final al cuadrado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la aceleración. Estas eran las fórmulas que utilizábamos para distancia. Pero también teníamos otras fórmulas para encontrar otros datos. Por ejemplo, la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo, siempre que el tiempo inicial sea 0. Esto hay que dejarlo claro. Cuando tiempo inicial es 0, es que se utiliza esto. También teníamos que el tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial partida la aceleración. Teníamos también que la velocidad inicial es igual, y esto lo trabajábamos siempre con relación a las expresiones que teníamos en el movimiento rectilíneo, y era igual a la velocidad final menos la aceleración por tiempo. Y teníamos también la velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces de aquí partíamos nosotros en cómo se llama, en el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora en el caso de la caída libre, como estamos hablando acerca de aceleración, pues en este caso la distancia la vamos a llamar con y, porque como van a ser alturas, y las aceleraciones las vamos a trabajar como la aceleración gravitacional, que es la que comúnmente nosotros lo conocemos como gravedad. Entonces, haciendo el cambio, nos quedarían las siguientes expresiones. Entonces, acá y también va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido 2 veces la gravedad. Pues la gravedad, como va a ser una constante, no la vamos a encontrar. El tiempo es velocidad final menos velocidad inicial partido gravedad. La velocidad inicial es igual a la velocidad final menos gravedad por tiempo. Y por último, la velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los cambios que se obtuvieron acá es de que a la distancia, al x lo cambiamos por y, y a la a la cambiamos por gravedad, pero siguen siendo las mismas expresiones. Entonces, hay una cuestión que hay en un debate, o hay algunas situaciones que se han utilizado mal en la enseñanza, y es decir que la gravedad cuando va para arriba es positiva y cuando va para abajo es negativa. Realmente la gravedad, como es un vector, siempre va a ser negativo. Y en el momento, por ejemplo, que nosotros lancemos un objeto, siempre va a ser atraído hacia abajo. Por lo tanto, la gravedad siempre va a ser negativo. Y si nosotros averiguamos la gravedad, promedio va a ser 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y ese sería en el caso del sistema internacional. Pero también está en el caso del sistema estadounidense, que va a ser menos 32 pies
sobre segundos al cuadrado, que ese es el que se trabaja en el sistema estadounidense. Entonces, a partir de aquí, pues vamos a trabajar ya en problemas aplicados. Habíamos hablado de que los temas que íbamos a trabajar se encontraban en T-Pens. Entonces, yo iba a hacer los pares para que en el caso de los ejercicios que ustedes trabajaran, tuvieran los impares para poder verificar con sus resultados. Entonces, el problema acá dice una pelota en reposo se suelta y se deja caer durante 5 segundos. La pregunta es cuáles son su posición y su velocidad en ese instante. Entonces, lo que vamos a hacer primero, pues es hacer una grafiquita de lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, naturalmente nosotros como profesores de física y matemáticas hacemos dibujitos de ¿cómo se llama? De palito para poder graficarlo, pero se deja caer una pelota en estado de reposo y se deja caer durante un tiempo que son 5 segundos. Entonces vamos a apuntar los datos que nosotros tenemos. Los datos serían, si se encuentra en reposo, significa que su velocidad inicial va a ser 0, que eso va a ser muy importante, 0 metros sobre segundos, porque estaba en reposo. Y otro dato que nosotros tenemos es el tiempo. El tiempo son 5 segundos, que es lo que nos están dando acá. Y va a haber una constante que, como les estaba comentando, es la que nosotros vamos a trabajar, y eso se va a dar dependiendo de los datos que nos den. Como aquí son segundos y metros sobre segundos, entonces vamos a trabajar con la gravedad, que van a ser 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la pregunta es ¿cuál es su posición y su velocidad? Entonces, nosotros necesitamos ver cuál es la posición. En este caso estamos hablando de la altura y también la velocidad, que en este caso sería la velocidad final. Estos son los datos que nosotros tenemos como incógnitas. Muy bien, partiendo de acá, entonces nosotros vamos a hacer la sustitución. Y como miramos que lo primero que nos están preguntando es la altura, vamos a enunciarla. Y como acá tenemos velocidad inicial, tiempo y gravedad, entonces la fórmula que se puede trabajar es esta que nosotros tenemos aquí. Entonces es velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Hacemos sustitución de datos. La velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. El tiempo es 5 segundos. Voy a correr esto un poquito porque no me va a caber acá el espacio. Entonces vamos a continuar sustituyendo la gravedad, que va a ser menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y al tiempo, que son 5 segundos. Y estos están elevados al cuadrado dividido dentro de 2. Entonces, si nosotros multiplicamos esto, pues esto automáticamente es 0, porque cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Y al operar esta expresión, vamos a desarrollar la expresión acá, que aquí nos va a quedar menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y elevando esto al cuadrado, pues nos va a quedar 25 segundos al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Entonces, si ustedes observan, acá tengo metros sobre segundos al cuadrado y acá multiplicado por segundos al cuadrado, se van a cancelar los segundos al cuadrado. Entonces, ahora 9.8, vamos a hacer la multiplicación, 9.8 por 25 y dividido dentro de 2 nos da como resultado menos 122.5 metros. ¿Qué significa esto? Que en este caso, como nos están diciendo el signo negativo, es porque va hacia abajo la dirección del objeto. Es por eso que es importante que nosotros podamos diferenciar qué elementos son vectoriales y cuáles no son vectoriales. En el caso de la posición, la altura es vectorial. Muy bien, ya tenemos el primer dato, que sería la
la posición. Ahora nos quedaría el segundo dato, que sería la velocidad final. Y si recordamos, la velocidad final, entre los datos que teníamos, la velocidad final es velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero como dijimos anteriormente, la velocidad inicial es 0. Entonces colocamos acá 0 metros sobre segundos. La gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo son 5 segundos. Entonces podemos cancelar el cuadrado con el segundos, porque metros sobre segundos al cuadrado por segundos nos queda metros sobre segundos. Entonces al poner esto en nuestra calculadora, pues nos va a quedar el resultado de menos 49.0 metros sobre segundos. ¿Por qué es negativo? Pues la misma situación, la velocidad es un vector, entonces nos está diciendo que va hacia abajo. Muy bien, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Vamos a hacer la 6.22. Pues vamos a resolver las expresiones que están con pares de caída libre. Entonces tenemos esta expresión, dice: una mujer suelta una pesa desde la parte más alta de un puente y un amigo que se encuentra abajo medirá el tiempo que ocupa el objeto en llegar al agua en la parte inferior. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la altura del puente si ese tiempo es de 3 segundos? Entonces, nuevamente, pues vamos a dibujar un tipo puente solamente para tirar el objeto. Entonces, imagínense un puente acá y acá hay agua, que es lo que decía el problema. Entonces, miremos los datos que nos dan. Los datos que nos dan son los siguientes. Primero nos están diciendo que tenemos una velocidad inicial, que la velocidad inicial sería 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué otra cosa nos están dando acá? El tiempo que son 3 segundos. Es un problema muy similar al que acabamos de hacer. Y lo otro que nos dan es la gravedad, que sería menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es una constante. Ahora la pregunta es: ¿cuál es la altura del puente si ese tiempo es de 3 segundos? La pregunta es la altura. Utilizando la misma ecuación que utilizamos anteriormente, porque tenemos los mismos datos, entonces es ahí donde vamos a sustituir que la velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Sustituyendo datos, la velocidad inicial es 0 metros sobre segundos, el tiempo son 3 segundos, la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado y el tiempo son 3 segundos. Y estos están elevados al cuadrado, todo esto dividido entre 2. Multiplicando cualquier número por 0 nos da 0. Esto no afecta a esto porque aquí se está sumando, entonces solamente afecta a estos dos. Entonces sustituimos o operamos, nos va a quedar menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y acá nos va a quedar 9 segundos cuadrados. Todo esto dividido entre 2. Entonces, como tengo metros sobre segundos al cuadrado dividido entre segundos al cuadrado, se cancelan. Y al multiplicar estos datos, pues lo que nos va a quedar es menos 44.1 y metros, que es lo que tenemos acá. Muy bien, vamos a proseguir con la siguiente operación. La siguiente operación sería la 24. Entonces dice: un proyectil se lanza verticalmente hacia arriba
y regresa a su posición inicial en 5 segundos. ¿Cuál es su velocidad inicial y hasta qué altura llegó? Bueno, entonces ahora la situación es distinta porque estamos lanzando el objeto hacia arriba. Entonces va a llegar un momento en que vuelva a estar en su misma posición. Pero estos datos, entre los datos que tenemos es que dura 5 segundos en el aire. Eso sería lo primero que nos están dando. Otro dato que nos están dando es la gravedad, que es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, algo que nosotros necesitamos acá es saber datos que nosotros podamos obtener, porque por ejemplo en el caso de la altura, nosotros tenemos que la altura puede ser igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Si hacemos la sustitución acá, la velocidad inicial es una variable que aún no conocemos. El tiempo sí lo conocemos, que son 5 segundos. La gravedad, que es menos 9.8. Bueno, perdón. Entonces va a quedar metros sobre segundos al cuadrado. El tiempo que son 5 segundos al cuadrado. Y aquí partido 2. Entonces, como les estaba comentando, aquí hay datos que nosotros no conocemos. Que no conocemos la velocidad inicial. Pero en el momento en que llega esta persona o este objeto lanzado hacia la altura máxima, entonces nosotros sí podemos saber algo acá. Por ejemplo, aquí la velocidad cuando llegó acá es 0. Y si regresa a la misma posición inicial, entonces su altura va a ser 0. Por lo tanto, ya tenemos cómo encontrar el dato, la velocidad inicial. Entonces, multiplicando, vamos a operar, que aquí va a ser menos 9.8. Solo vamos a quitar acá el 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 25 segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre 2, podemos cancelar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Y esto lo que nos va a quedar como resultado va a ser lo siguiente. Vamos a despejar después en la ecuación la velocidad inicial. Entonces vamos a multiplicar de una vez. ¿Cuánto nos queda esto? 9.8 por 25 dividido dentro de 2 nos queda como resultado 122.5, que son metros. Entonces vamos a despejar la ecuación. Acá sumamos en ambos lados el 122.5 y dividimos en ambos lados el 5. Y aquí nos va a quedar el resultado de la velocidad inicial. Entonces 122.5 dividido dentro de 5 nos da 24.5. Entonces ya tenemos la velocidad con que fue lanzada, 24.5 metros sobre segundos. Aquí no se canceló, por eso es de que queda metros sobre segundos, que es el dato que corresponde a la velocidad. Entonces, ya que estamos hablando ahora de la velocidad inicial y la altura que llega, pues aquí ya encontramos la velocidad inicial. Ahora nos corresponde encontrar la altura. ¿Cómo vamos a encontrar la altura? Pues hay algunas expresiones o algunas anotaciones que llaman a esta expresión como la altura máxima. Entonces vamos a utilizar esta para encontrar la altura máxima. Entonces y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la gravedad. Sustituyendo datos, pues en el caso de la velocidad final sería 0 metros sobre segundos al cuadrado, porque va a llegar a su misma posición inicial. La velocidad inicial, pues esa sí la tenemos, que es 24.5. Y es positiva si ustedes observan, porque va hacia arriba y es vectorial. Entonces
es por eso que es positivo. Dividió 2 veces la gravedad, y la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, al operar esto, me va a quedar 0 metros sobre segundos al cuadrado, metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, 24.5 elevado al cuadrado, es 600.25 metros cuadrados, segundos cuadrados, y abajo nos va a quedar como resultado 9.8 por 2, que son 19.6, menos 19.6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, al operarlo de arriba nos va a quedar menos 600.25 metros cuadrados segundos al cuadrado, y con lo de abajo, que son menos 19.6 metros sobre segundos al cuadrado, observamos que se pueden cancelar los segundos al cuadrado, y metro al cuadrado dentro de metro nos va a quedar metro. Otra cosa más, la división de dos números negativos nos va a quedar positivo, es por eso que es importante la parte vectorial. Y 600.25 dividido dentro de 19.6, vamos a ver cuánto nos queda. 600.25 dividido 19.6 nos queda como resultado 30.6 metros, que eso fue la altura. ¿Por qué es positiva? Pues el objeto fue lanzado hacia arriba, por eso es de que nos quedó positivo. Muy bien, continuamos trabajando. Vamos a hacer ahora la 26. Y con esto terminamos de resolverlo. Solo que aquí tenemos que resolver 2. Pues nos piden resolver el 6.25. Entonces vamos a resolver las 2. Bueno. Entonces dice, una flecha se dispara verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 80 pies sobre segundos. ¿Cuál es su altura máxima? Y en el problema 6 nos dice cuál es la posición y la velocidad de la flecha después de 2 segundos y de 6 segundos. Entonces ya tenemos el resultado acá, entonces ya no va a ser necesario resolverlo. Pero dice que una flecha se lanza hacia arriba. Vamos a hacer el dibujito. Aquí va la flecha. Entonces miremos los datos que tenemos. Tenemos con una velocidad inicial, la velocidad inicial es de 80 pies sobre segundos. Ahora, ¿cuál es su altura máxima? La altura máxima también nos la está dando el problema, que son 100 pies sobre segundos. Ahora, pero esto sería en el problema 6.25, la altura máxima. ¿Qué es del problema 6.25? Que son 100, pero esto es específicamente para 6.25. La gravedad. Aquí en la gravedad sí vamos a necesitar pensarla bien, porque nos están dando pies sobre segundos y acá pies. Entonces no podemos utilizar 9.8 metros sobre segundos, pues esa es la velocidad cuando tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar 32 pies sobre segundos al cuadrado. Y nos piden la altura 1 y la altura 2, que esas son las dos cuestiones. Entonces, miremos, vamos a utilizar, para encontrar la altura 1, la velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Entonces sustituimos datos, la velocidad inicial es 80 pies sobre segundo, el tiempo son 2 segundos en la primera, porque aquí no lo dicen, primero son 2 segundos. La gravedad, que es menos 32 pies sobre segundos al cuadrado, y el tiempo, que son 2 segundos al cuadrado, que está afuera. Entonces, al operar, tenemos que aquí nos quedan 160 pies. Eliminamos segundos con segundos. Menos, vamos a operar primero lo que tenemos acá, que son 4 segundos al cuadrado. Y los segundos al cuadrado están acá. Podemos observar que podemos cancelar segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Al sustituir esto en la calculadora,
podemos encontrar que aquí nos da 160. Entonces 32 dividido dentro de 2 son 16, perdón. Y 16 por 4 serían 64. Entonces aquí nos da 64 pies. Bueno, entonces ahora lo único que nos corresponde es restar estos dos, que sería 160 menos 64. Entonces 160 menos 160 menos 64 es igual, vamos a ver, es igual a 96, que sería nuestra altura número 1. Muy bien, partiendo de acá, ahora ya podemos encontrar la altura 2. La altura 2 vamos a utilizar la misma ecuación. Velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Solo que en este caso, pues la velocidad es 80 pies sobre segundos, pero el tiempo del segundo es 6. Entonces aquí vamos a poner 6 segundos. Aquí va a ser más 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y acá va a ser 6 segundos al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Bueno, entonces lo único que nos corresponde ahorita pues es operar los valores que tenemos acá. Entonces multiplicamos 80 por 6, que eso nos daría 480. Y eliminamos segundos con segundos y nos quedarían pies. Al multiplicarlo, pues aquí nos va a quedar 32 pies sobre segundos al cuadrado. Y acá nos va a quedar 36 segundos cuadrados. Todo esto dividido entre 2. Y el cuadrado va adentro. Segundos cuadrados. Ahí está. Entonces, multiplicando esto nos va a quedar 480 pies. Y podemos dividir 32 dentro de 2 es 16. 16 por 36 es 576. Y eliminamos segundos al cuadrado. Con segundos al cuadrado nos van a quedar pies. Podemos observar entonces acá que la altura va a ser de menos 96 pies. ¿Qué significa esto? Que la flecha ya iba hacia abajo. Entonces esa es la diferencia entre la flecha que iba hacia arriba y la flecha que iba hacia abajo. Pero no solamente nos están preguntando cuál es su posición y la posición en 2 segundos y 6 segundos, sino también nos están preguntando la velocidad. Entonces ahora vamos a encontrar la velocidad para el primero. Entonces la velocidad final número 1 va a ser velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces en el caso del primero, pues va a ser 80 pies sobre segundos, más la gravedad, que es menos 32 pies sobre segundos al cuadrado, y el tiempo que nos habían dicho inicialmente que eran de 2 segundos, ¿verdad? En la primera situación. Entonces aquí nos van a quedar 80 pies sobre segundos. Podemos eliminar segundos al cuadrado con segundos y esto nos va a quedar menos 64 pies sobre segundos, lo cual nos daría una velocidad de 16 pies sobre segundos. Eso sería en el caso de los 2 segundos. Ahora miremos en el caso de los 6 segundos. La velocidad final 2 va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces aquí va a ser 80 pies sobre segundos más menos 32 pies sobre segundos al cuadrado. Acá van a ser 6 segundos. Entonces vamos a operar. Aquí nos da 80. Y al multiplicar, pues se va a eliminar segundos al cuadrado con segundos. Y en el caso de multiplicar 32 por 6, nos da 192 pies sobre segundos. Y hay una corrección del signo
al multiplicar esto pues nos va a dar negativo, quedándonos como resultado la velocidad final negativo 112 pies sobre segundos. Fue un gusto y pues cualquier cosa siempre vamos a seguir grabando videos. Ahorita el siguiente tema que voy a grabar es movimiento bidimensional.